la bandera es igual a un valor de true, o sea, la bandera está en verdadero, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir que sea true? Que el usuario recién está ingresando el primer valor. Si ingresó un 3, ¿quién es el máximo que tengo? El 3. ¿Quién es el mínimo? El 3. Entonces, lo que vamos a hacer es guardar en la variable. Vamos a abrir el beginning de esta. Beginning, vamos a decir a la variable min, yo le voy a asignar ¿qué? El número, o sea, la variable num. Y a la variable max le voy a asignar ¿qué? El número también, porque los dos son máximo y mínimo a la vez. Pero a la vez, ¿qué pasa? La bandera yo voy a tener que apagarla, lo voy a poner un valor de false. ¿Para qué? Para decir, bien, ya no te ingresó el primer número, seguro va a ingresar otro número. Y con el otro número ya empiezo a hacer las comparaciones. Che, este es menor que el mínimo, este es mayor que el máximo, para hacer una actualización de los valores. Bien, entonces ya tenemos ahí determinado. Para el siguiente vamos a hacer un else. Para este camino lo que vamos a abrir es un beginning, bien, con punto y coma, borramos del anterior, y vamos a hacer dos preguntas. La primera, vamos a ver qué pasa si. ¿Qué pasa si? Así que si el número es mucho menor, empecemos por el máximo que tenemos aquí. ¿Qué pasa si un número que ingresa el usuario es mucho mayor al máximo que yo ya tenía aquí? O sea, vamos a aprender que el número que se ingresó es mucho mayor a ¿qué? Al máximo, o sea, la variable max. Entonces, ¿qué pasa? Si vamos a poner un beginning, ¿qué pasa? A la variable max yo le voy a asignar ya ese nuevo número que le ganó. O sea, estamos actualizando. Si este número pasa y se le asigna a la variable max. Bien, si acá tenía un 3 que ingresó un 10, el 10 le gana el 3, sí, entonces ese 10 pasa a ser el máximo. Eso es lo que estamos haciendo. Ya hicimos para el máximo, falta para el mínimo. ¿Cómo hacemos? Hacemos un else. Abrimos begin y end, punto y coma, borramos del anterior, tengan cuidado con borrar eso. Luego vamos a hacer otra pregunta. Vamos a hacer, ¿qué puede pasar si el número que se ingresa por pantalla, o sea, por el edit text, qué pasa? ¿Qué pasa si es menor al mínimo? Si es menor al mínimo, entonces, ¿qué es lo que se hace? Abrimos un beginning. El mínimo tiene que cambiar de valor, o sea, ya no tiene que valer lo mismo, sino que tiene que valer el valor que le ganó. Por ejemplo, si acá tenía un 10 como mínimo, imagínense, acá ingresó un 4. ¿Quién es menor? ¿El 4 que está aquí o el 10? El 4, entonces este valor ya no tiene que ser 10, tiene que ser 4. Entonces lo que decimos acá, ¿4 es menor a 10? Sí, entonces cambiale, ya no va a ser el mínimo, va a ser el 10, sino va a ser el 4 que le ganó. Bien, ya ahí tenemos ya terminado. Este es el algoritmo del máximo y el mínimo a la vez. Bien, entonces ya tendríamos guardado en máximo y min los valores. Una vez que se termine este sí anidado, para esta línea ya tendríamos un valor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se lo tenemos que mandar aquí a las pantallitas, máximo, aquí el máximo y aquí el mínimo. ¿Cómo hacemos? Bien, tranquilamente accedemos a este componente, o sea, ¿cómo se llama este edit? Edit max se llama. Bien, vamos a decir. Bien, acuérdense que estos valores, primero, el máximo y el mínimo son valores enteros. Y las pantallitas, cuando queremos mandar datos hacia las pantallas, siempre reciben texto. Entonces, tenemos que hacer una conversión o no. Porque estas, acuérdense, max y min son de tipo numérico aquí. Entonces hay que convertirlo. Entonces vamos a decir, primero vamos a apuntar al formulario. El formulario de números. Punto. Vamos a acceder a edit. Creo que es el max. Ahí está, max. O sea, estamos haciendo referencia a esto. Pero yo quiero grabarlo aquí adentro o no, en el texto. Entonces vamos a acceder a la propiedad text. No se olviden la propiedad text. Se lo vamos a asignar ¿qué? ¿Qué lo quiero asignar aquí? El max. Bien, pero si ustedes asignan así nada más, ¿qué quiere decir? Esto es un valor entero y acá solamente recibe texto. ¿Qué quiere decir? Tienen que hacer una conversión. Para hacer una conversión hacemos, como sabemos que es un valor entero, entonces vamos a into string. Vamos a pasarle ¿qué? El mínimo. No, el máximo, digo. Estamos trabajando con el máximo. Y lo mismo haríamos para los otros. ¿Sí? Ahí está. Para el otro era el min. Este era el min. ¿Sí? Y vamos a convertir la variable min. Fíjense que se pueden convertir. Ahora, esta no es la única conversión. Esta solo me sirve cuando es valores enteros. Pero ¿qué pasa si fueran valores reales? Cuando sean valores reales, también puedo usar la otra función que es str. Entre paréntesis va primero la cadena
el número, ya sea real o decimal o entero, que quieren convertir. Por ejemplo, en este caso sería, hacemos 1000, que es el número que yo quiero convertir. Y luego aquí va la variable donde se va a guardar el resultado de la conversión. Por ejemplo, mincat. Ahí se va a guardar. Entonces esta variable tiene que ser tipo string, cadena. Esta variable entonces es la que la pasarían aquí directamente. Algo así. Bien, esta es otra función que también me permite convertir un tipo de dato, ya sea un real o un entero, un decimal, a un tipo de dato cadena. Y lo guarda aquí en esta variable que tiene que estar definida como tipo cadena. Aquí la tendremos que definir. Sí, también se puede. Ahí probemos los dos. Cualquiera de las dos formas es válida. ¿Qué diferencia tiene entre esta y la otra? Esta solo me permite transformar valores enteros a cadena. En esta, str me permite transformar valores reales, enteros o lo que sea, decimal, en valores de cadena. Pero necesito una variable donde guardar el resultado. Sí, aquí. Y recién esa variable se la mando a la vista. Esa es la diferencia que tiene. Entonces acá necesitaría una variable adicional, mincat. Bien, vamos a probar esto. Entonces se van a pintar aquí y aquí. Pero ¿qué pasa con la suma? Obvio, si acá yo determiné que el código es válido, que está entre 0, digo, que el número se puede convertir, y que el número esté entre 0 y 100, ¿qué pasa? ¿Es un número válido o no? Entonces yo también lo tendría que sumar. Acuérdense que habíamos definido y declarado, inicializado una variable suma en 0. ¿Qué quiere decir? Que en esa variable vamos a ir acumulando. Entonces una vez que terminó el máximo y el mínimo, yo tranquilamente puedo decir, a la variable suma, yo le voy a asignar lo que tenía suma, pero más que, más el número que me ingresó el usuario o no por pantalla. Este es un valor entero, ¿sí? Acuérdense, este num es el valor entero que es el resultado de la conversión. Está bien, pero ahora ¿cómo se lo mando aquí, a la pantallita? Y hacemos lo mismo. Digo que al formulario, que de número.edit, creo que era suma, le pusimos, edit suma, ahí está. En la parte de texto, tengo que asignarle que esta suma o no. Pero este es de tipo entero. Para mandarlo tengo que hacer una conversión. Entonces vamos a usar, como sé que es de tipo entero, uso tranquilamente into string. ¿Sí? Y le paso suma para que se convierta y se mande a la pantalla. Bien, vamos a configurar ya que tenemos aquí el botón salir. Vamos a salir. Y aquí lo vamos a poner como este es nuestro formulario principal. No vamos a poner close. ¿Sí? Porque es el principal. Acuérdense, close solamente me sirve el formulario nada más. Pero como es el formulario principal, en este caso se pone application.terminate. Sí, que se termine la aplicación. O sea que se cierre todo y termine la ejecución de todo este formulario. Bien, no, close también funciona, pero sería más adecuado application.terminate que se termina todo esto. Y todos los formularios que vengan detrás. Vamos a ver el botón reiniciar. Sí, el botón reiniciar, ¿qué es lo que hace? El botón reiniciar tiene que limpiarme prácticamente todos los campos. Entonces vamos aquí a hacer doble clic y ahí nos aparece un procedimiento btn reiniciar. ¿Qué vamos a hacer? A limpiar cada uno de los campos, todo. Que quede tal como estaba. Entonces, ¿qué vamos a decir? Primero a este, accedamos a ese. Vamos a decir, ¿dónde está? En el formulario. Entonces, font números.edit, seguro se llama número, creo que se llama. Ahí está el número en la parte de text. Ahí está, le vamos a asignar para que se limpie el asigno vacío. Hacemos prácticamente lo mismo con los otros campos. ¿Sí? ¿Cuántos son? 3 manos. Ahí está. El otro se llama máximo, mínimo y el otro suma. Edit máximo, edit mínimo y este se llama edit suma. Ya está, que se limpien los campos. Bien, ahí está. Y creo que no nos olvidamos nada más. Vamos a probar, si no corregimos igual. ¿Qué nos dice acá? Bien, me olvidé acá, me olvidé un punto y coma. Sí, se esperaba un punto y coma, por eso no te reconoce. Siempre lean ahí. Sintaxis de error, punto y coma faltaba. Bien, y ahí nos faltaba. Vamos a ver ahora. Bien, funcionó. Listo, vamos a ingresar. Como ya habíamos validado que se puede ingresar números, o si ingreso un texto, me dice, me aclara, no, de solo números. Si ingreso, no sé, un número grande, me dice, no, el número no pertenece al intervalo. Bien,
Ahora ingresamos un valor, por ejemplo ingresamos un 10. ¿Quién es el máximo? El 10 o no, tendría que aparecer aquí. La suma hasta el momento es 10 o no. ¿Vieron? Apareció el 10, 10, 10. Ingresemos otro. El 3. ¿Qué pasa? ¿Quién va a cambiar? ¿El 3 le ganó al máximo? Eso es lo que estamos haciendo la pregunta aquí. ¿El 3 le ganó al máximo que yo tengo? No, no, entonces no va a venir por aquí, no lo va a cambiar. Va a venir por preguntar acá, ¿el 3 es mucho menor al mínimo? ¿El 3 es menor al 10 que tengo aquí como mínimo? Sí, ¿no? Entonces tiene que cambiar, ya no tiene que aparecer aquí el 10, tiene que aparecer el 3. Acá hacemos a 1000, le asigno el número. Y luego ese número obvio que se viene y se pinta. ¿Sí? Ahí está. Y fíjense, la suma igual se acumuló el número porque era un número válido, ¿no? Tenía 10, más un 3 ya son 13 o no. Ven, dos números bien ingresados y esta es la suma. ¿Qué pasa ahora si ingreso un 20? ¿Cuál se cambia? ¿Este o este? ¿Este o no? Fíjense, se cambió o no. Y se va acumulando el resultado de la suma. Cuando aprieto esto, se tiene que reiniciar, se tienen que borrar estos valores. ¿Sí? Fíjense. Pero ¿qué pasa ahora? Fíjense, si se dan cuenta, agrego el 10 y acá me aparece 43 y nada que ve. ¿Qué me está diciendo ahí? ¿Se dan cuenta? Está bien, esto limpia los campos nada más, pero acuérdense que las variables siguen teniendo el valor anterior. ¿Cómo hacemos que vuelvan a un valor inicial? Y bueno, cuando apretemos ese botón, vamos aquí a la vista. Cuando apriete el reiniciar estamos bien, estamos limpiando todos los campos. Pero ¿qué pasa? Tenemos que reiniciar los valores de la variable. ¿Cómo? Primero que todo, a la variable van le vamos a asignar un valor de true. ¿Sí? Luego, a la variable suma también que se le asigne un valor de 0 porque vuelve al inicio. Bien, si le asignamos true tranquilamente, fíjense cuando vuelva a entrar, cuando él presiona ingresar, que valide si un número y todo, ¿va a dar igual a true? Sí. Entonces ese número se ingresa como máximo y mínimo a la vez. Por lo tanto, ya está. ¿Con eso es suficiente o no? No es necesario ponerle a min, asignarle 0, a max, asignarle 0. ¿Por qué no? Porque ya cuando van sea igual a true, ¿qué pasa? Se van a sobreescribir las dos variables con el número que se ingrese por pantalla, que es la variable num. Probemos a ver si funciona. Sí, ya estamos terminando esto. Ahí está. Por ejemplo, ingreso un 2, un 5, y ahí está, ya son 7, ingreso un 10. Bien, y se van cambiando, fíjense. Ahora reiniciar. ¿Qué pasa? La suma tiene que volver a 0 o no. Por ejemplo, ahora ingreso un 10 de vuelta. ¿Quién es el máximo y mínimo? Hasta el momento sería el 10 nada más. Y la suma sería 10. ¿Vieron? Y volvieron al valor inicial. Bien, ahora si ustedes quieren, por ejemplo, yo cuando ingrese ahora en 2, fíjense, cambió 2, el mínimo el 2, y la suma total hasta el momento es 12. ¿Qué pasa si yo cuando agrego, por ejemplo, un 4, presiono, y el número es válido y todo, ¿qué pasa si lo quiero limpiar al campo? ¿Sí? Fíjense, el 4 no es el máximo ni el mínimo. ¿Sí? El mínimo sigue siendo el 2 y cosas. Pero igual la suma se sumó correctamente. Fíjense, ¿qué pasa cuando yo presiono y que se limpie el campo automáticamente? Por ejemplo, ingreso un 15. Y cuando presione, obvio que se van a actualizar el máximo y quién se va a actualizar la suma. Pero a la vez quiero que se limpie el campo. ¿Cómo haría para que se limpie ese 15? Porque es aburrido, tengo que seleccionar y tengo que borrar de vuelta. Son dos acciones. Entonces, cuando yo presione el ingresar, fíjense qué vamos a hacer. Está bien que se cargue, pero a la vez vamos a borrar lo que tenga este campo de texto. For número se llama el formulario, .edit número.text. Le vamos a asignar vacío para que se vuelva el valor inicial. O sea, no tenga nada el campo. Bien, ahí lo tenemos. Ahora ingresemos un número, el 4. Presiono y fíjense, desaparece. Un 6. Presiono y desaparece el 6 y el máximo, ¿o no? Y ahí queda mejor, ¿o no? Entonces el usuario ya va ingresando números nada más tranquilamente. ¿Sí? Se van acumulando, se van sumando. Reinicio, se reinicia todo. Volvemos. ¿Sí? Fíjense, se va limpiando.
Bien, si apretamos salir se va a terminar la aplicación. Bien chicos, con esto ya tenemos terminado nuestro algoritmo. Si no es difícil, practiquen, háganlo prácticamente lo mismo. Acuérdense de esto, hay dos formas de convertir a cadena. Es una esta y otra usando el int2string. El int2string solamente está limitado a un valor entero que se pueda convertir. El string solamente te permite más valores, por ejemplo, puede ser un real, puede ser un entero que se pueda convertir a tipo cadena. Pero necesitas una variable adicional que te la tenés que declarar. Bien chicos, nos vemos en el próximo video, espero les haya servido, suscríbanse al canal, ahí van a estar subidos los demás videos y bueno, cualquier cosa me preguntan.